Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y nuestra vida secular. Le he puesto por título Bendice. Digan conmigo, bendice. Ahora dígale a alguien, por favor, a su lado, bendice. Una vez más, bendice. ¿Sabe? Vivimos en una sociedad en la que sin darnos cuenta, debido a diferentes circunstancias, debido a diferentes situaciones que hemos experimentado, todos de alguna manera hemos sido formados a través del tiempo. Lo que puedo asegurar es que muchos de nosotros hoy reflejamos en nuestro estilo de vida aquella marca, aquella señal que nos dejaron los sucesos que a lo largo de nuestra vida hemos vivido y experimentado. En muchas ocasiones, nuestra forma de pensamiento, actitudes e incluso costumbres señalan directamente a momentos que en nuestra vida poco a poco nos fueron forjando. Estoy seguro que todos nosotros podríamos mencionar algún evento o suceso en nuestra vida en el que podríamos tener la certeza de que a partir de ese evento algo se formó en nosotros. Yo estoy seguro que usted podría hacer memoria y tal vez traer al presente algún suceso que vivió, que experimentó, alguna situación que le aconteció, que marcó su vida de alguna manera, que cambió su forma de pensar respecto de algo, respecto de alguien. Pero todos hemos tenido esa clase de experiencias. Lo cierto, amados hermanos, es que cuando hablamos de la obra de Cristo en nosotros, no podemos apuntar o señalar hacia aquello que la vida ha producido en nosotros. Cuando hablamos de tu vida cristiana, tiene que haber un parteaguas desde el momento en el cual veniste a Cristo, le recibiste como tu Señor y Salvador, en relación a lo que antes era tu vida sin Él. Necesitamos darnos cuenta que aun cuando muchas veces en nuestra vida hemos experimentado situaciones, hemos tenido circunstancias que nos han marcado, que nos han señalado de alguna manera, nuestra vida en Cristo debe de caracterizarse por aquello que Dios ha hecho en nosotros. Debe de manifestar la obra del Espíritu en nuestra vida. Ciertamente Dios nos recibió tal y como estábamos. Pero algo que debemos de saber es que la vida cristiana, amados hermanos, no es otra cosa sino un proceso continuo de transformación en el que nuestra expresión de vida va siendo cada día moldeada y transformada a la imagen de Cristo. Por eso la Escritura dice cosas como estas. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17, muchos de ustedes conocen este pasaje y la palabra de Dios dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, diga conmigo, está en Cristo, está en Cristo. No dice si alguno pertenece a la religión cristiana, no dice si alguno es evangélico, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo. Esa es la idea con la cual quiero que usted se quede. Si una persona está en Cristo, dice la palabra de Dios, es una nueva creación. La Reina Valera enfatiza, es una nueva criatura. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La clave está en estar en Cristo, no en pertenecer o practicar una religión, no tener un título religioso, sino estar en Cristo. El problema principal que yo encuentro en la vida práctica de muchos creyentes es que piensan que la transformación que produce el Espíritu Santo en nuestra vida se da a través de la acumulación de información. Y no es así. Muchos cristianos llegan a Cristo y lo primero que comienzan a hacer es a adquirir información. Pero se conforman a esto y siguen llenándose de información. Asisten a la iglesia los fines de semana para poder escuchar alguna enseñanza que puedan retener como información. Pero sabe, la información que usted pueda tener
no producirá en usted ninguna transformación. Lo que en realidad puede llegar a impactar nuestra forma de pensar y nuestras emociones a fin de que éstas sean transformadas es el que usted y yo tomemos una decisión. Y la decisión más importante es la de buscar el tener un encuentro real con Dios. Solamente de esta forma es que podemos decir que estamos verdaderamente en Cristo. No hay otra manera en la cual podamos decir que estamos en Cristo, sino es a través de una exposición real, verdadera y profunda con el Espíritu del Señor. A partir de ese momento que usted y yo estamos verdaderamente en Cristo, es que comienzan a surgir cambios en nosotros a causa de la influencia de Cristo en nuestra vida. Y esa influencia comienza a forjar el carácter, comienza a forjar en nosotros una manera de pensar distinta a la que teníamos antes y la que recibimos como herencia de nuestros padres. A esa forma de vivir, a esa forma de pensar que las circunstancias en algún momento de nuestra vida comenzaron a generar en nosotros. De tal manera que solo al estar en Cristo es que nosotros podemos comenzar a percibir esos cambios, esa transformación en nuestra mente y en nuestro corazón generada por Dios. Por ese motivo es que el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el verso 18, dice la escritura lo siguiente. Mire, lo tenemos proyectado en la pantalla. A la cuenta de 3 lo leemos. ¿Le parece? 1, 2, 3. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Me encanta este pasaje. La expresión bíblica a la cual estamos haciendo referencia nos muestra cuál debería ser nuestra meta y nuestro deseo día tras día. Para muchos cristianos, su meta principal es sobresalir, destacar entre otros. Para algunos otros, su meta principal es poder experimentar el poder de Dios y manifestar sus carismas y la gracia de un Dios sobrenatural. Pero sabe, lo que debería ser para cada uno de nosotros nuestra meta y el deseo que día con día arde en nuestro corazón es el hecho de buscar ser cada día más como Jesús. Pero igual de importante considero es la respuesta a el ¿cómo le hago para que esto suceda? Todos sabemos que debemos de aspirar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Pero ¿qué es lo que necesito hacer para en realidad poder experimentar esa transformación en mi vida y que día con día yo pueda ser más como Jesús? La respuesta está directamente en nuestro nivel de exposición a Dios. En otras palabras, mientras más busques de Dios, mientras más anheles su presencia, más pronto podrás percibir los cambios en tu vida e incluso aquellas cosas que considerabas que te definían por causa de tu pasado comenzarán a cambiar a fin de que cada día pueda ser mayormente una expresión de Cristo en la tierra. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio, amados hermanos, no es información que cura. El Evangelio implica una relación que transforma. Y no hay ninguna relación que pueda transformarnos si no hay en ella exposición. Por eso necesitas buscar a Dios y exponer tu corazón. Buscarle de veras para que, como está escrito, podamos ser transformados a la semejanza de Cristo por la obra del Espíritu Santo en nosotros.
El que acumulemos información, el que día con día aprendamos más cosas de la Biblia es bueno, pero no es suficiente cuando de ser semejantes a Cristo se trata. Porque podemos tener toda la información disponible acerca de Dios y en realidad no conocer a Dios. Saber de Dios es una cosa, pero conocer a Dios es otra. Y lo que va a determinar ese nivel de relación es nuestro nivel de exposición. Por este motivo es que la Escritura enfatiza cosas como: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El Evangelio es eso, una relación que nos transforma, que nos cambia, que influye de tal forma en nuestra vida que todo mundo lo comienza a notar. Y esto, reitero, no es por causa de la información que adquieres, sino es más bien el resultado de la relación que has abrazado. Cuando tú te vinculas a una relación y le permites a esa relación poder influir sobre tu vida comienza a cambiar. Nótelo usted, principalmente lo vemos entre los adolescentes. De pronto comienza a cambiar el jovencito. Ya viste diferente, ya habla diferente, ya se quiere peinar diferente. ¿A qué lo vinculamos? A las relaciones que está atesorando en su vida, porque esas relaciones están generando en él o en ella una influencia. No tiene tanto que ver simplemente con el hecho de que al paso del tiempo comienza a cambiar su manera de pensar. No es solo una evolución de dentro hacia afuera. Naturalmente, muchos de nosotros somos el resultado del ambiente en el que nos desenvolvemos y de las relaciones que priorizamos en nuestra vida. Entonces es fácil adaptarnos, amoldarnos para pertenecer a un grupo o un sector que provoca en nosotros admiración. Siempre la influencia vendrá de arriba hacia abajo. Entonces es importante considerar que cuando una persona está siendo influenciada por otra, es porque tiene en alta estima o en alto valor a aquella persona que le está influenciando. En términos espirituales, nosotros al conectarnos a Cristo y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, estamos abriendo las puertas de nuestro corazón para que Él comience a influir sobre nuestro estilo de vida, afectando principalmente nuestra forma de pensar. Por eso la Escritura dice cosas como estas, que necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente. Si un pensamiento en tu mente logra ser influenciado por la obra de Cristo, tu vida va a comenzar a cambiar en todo lo que ese pensamiento afecte o dirija. Muchas veces no estamos notando cambios en nuestra vida, avances, porque nuestro vínculo a Cristo es deficiente. Tú te vas a alimentar del vínculo que priorices en tu vida. Y si no estamos priorizando ese vínculo con Jesús, la pregunta es: ¿de dónde te estás alimentando? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado: ¿a quién te pareces? ¿Quién está influyendo sobre tu vida? Necesitamos darnos cuenta que cuando nos conectamos a Cristo, comenzamos a ver la vida como Él. Nuestra manera de pensar comienza a cambiar. Y cuando cambia nuestra manera de pensar, lo que manifestamos refleja también esa esencia. Hay un dicho por ahí cuya expresión puede sonar un tanto despectiva, pero cuya aplicación es muy relevante cuando de relaciones hablamos. Y este dicho dice así: el que con lobos se junta,
aullar se enseña. Tal vez la expresión pueda sonar despectiva, pero la aplicación nos deja ver de forma implícita que de acuerdo a las relaciones más fuertes y verdaderas que en tu vida adquieras, tendrás de estas los elementos que te den forma y produzcan en ti una expresión que sin que lo digas reflejará el vínculo al cual te has conectado. No necesitamos andar por la vida diciéndole a toda la gente: soy cristiano, creo en Jesús, amén, aleluya. No, cuando tú estás conectado a Cristo, ese reconocimiento de autoridad, ese reconocimiento de valor, esa posición donde le has colocado tú en tu vida, comienza a ejercer influencia sobre de ti. Jamás recibirás influencia de una persona que la consideres menos que tú. No puede influir sobre tu vida. La tienes que colocar en la cima, en la parte más alta de tu vida, para que esa persona pueda entonces tener influencia sobre de ti y sus palabras tengan peso en ti. En nuestra relación con Cristo, te pregunto, ¿dónde está Él en tu vida? ¿En qué punto está Jesús de tu vida? ¿Realmente Él está influyendo en lo que eres, en lo que haces, en la expresión de tu vida o no? A lo largo de nuestra vida hemos atravesado por diversas etapas, pero cada una de ellas, de alguna manera, expresa de forma inconsciente o consciente a qué estamos conectados. Ahora, en esta etapa de nuestra vida, amados hermanos, considero que es de suma importancia que como hijos de Dios nos aseguremos de estar conectados a la fuente correcta. Nos aseguremos de estar conectados al Señor, al Espíritu Santo, porque solamente de esa forma esta relación podrá comenzar a provocar en nosotros la transformación. Sin relación no hay transformación. Sin reconocimiento no hay influencia. No podemos recibir nada de parte de Dios si no estamos reconociéndole y colocándolo a Él en una posición especial en nuestra vida. De ahí que consideremos el hecho de que la forma en la que una persona suele expresarse revela más allá que la condición de lo que le rodea, la condición de su corazón. Aquí entramos a un aspecto muy interesante, porque muchas veces nosotros hablamos de acuerdo a lo que en torno a nosotros sucede, pero hoy quiero mostrarte algo que va más allá. Y lo que quiero mostrarte es que cuando tú hablas, cuando tú te expresas, más allá que dar tu opinión respecto de lo que externamente las circunstancias o las personas ajenas a ti te hacen sentir, lo que estás expresando es lo que estás atesorando en tu corazón. Y necesitamos reparar en qué es lo que está revelando mi expresión de vida en relación a quién me he conectado. ¿Recuerda las palabras de Jesús cuando Él decía: de la abundancia del corazón habla la boca? Pues bien, una evidencia de que nosotros estamos conectados a la fuente correcta se puede ver incluso en la forma en la que nos expresamos. Y cuando tú estás conectado a Cristo, Él no solamente viene y transforma tu manera de pensar, comienza a impactar tu corazón, a transformar tus emociones. Y entonces de esa abundancia que hay en ti, comienza a expresarse tu boca. ¿Alguna vez usted ha estado junto a alguien que es una persona quejumbrosa? ¿Alguna vez ha estado tratando de darle gusto a alguien que después de todo el esfuerzo que usted ha realizado solo expresa menosprecio hacia lo que usted ha sacrificado para darle gusto? Muchos de nosotros hemos tenido esa terrible experiencia. Y sabe, cuando
usted se da cuenta de esta clase de situaciones, lo que podemos decir es que el problema no está afuera. No está en aquello que te incomoda, no está en aquello que te molesta, no está en aquello que aparentemente te exaspera. La expresión, la reacción que tenemos generalmente obedece a un problema íntimo, profundo en nuestro corazón. Y es aquí donde la expresión bendice adquiere tanta relevancia. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y para poder bendecir, tú necesitas estar conectado a la fuente de la bendición que es Dios. Ahora bien, cuando hablamos de bendecir, hablamos de extraer, escuche bien esto, extraer el bien que hay en nosotros y dárselo a alguien más en expresiones que construyan, forjen grandeza en la vida de esa persona. Bendecir entonces es sinónimo de bien decir. Y este sería semejante a hablar bien de. ¿Qué tan entrenado está usted en el arte de hablar bien? Algo que debemos de saber es que bendecir, amados hermanos, está por encima de solo expresar palabras que denoten buenos deseos. Porque muchas veces esas expresiones carecen de sentido, de significado y se tornan expresiones vacías. Y a veces, dependiendo de la forma en la cual sean expresadas, incluso llegan a rayar en expresiones de hipocresía. No estoy hablando de eso. Al hablar de bendecir, hablo de que en nuestro corazón exista una intención detrás de la expresión. Y que esa intención tenga que ver con construir, con añadir en lugar de destruir. Recuerde que en las palabras hay poder. Vaya conmigo a Proverbios 18:21. Proverbios capítulo 18, verso 21. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Vuelvo a leer el pasaje, dice: en la lengua hay poder. Diga conmigo, en la lengua hay poder. Una vez más, en la lengua hay poder. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que de acuerdo a lo que nosotros expresemos, esto producirá un efecto de vida o muerte en aquellas personas que estén expuestas a nuestras palabras. Entonces necesitamos conectarnos a la fuente que nos puede transformar en cuanto a nuestra manera de pensar y la percepción de nuestra vida, a fin de que en cualquier circunstancia de nuestra vida brote la esencia de lo que Cristo ha estado haciendo en nosotros. Lamentablemente hay personas que pueden llevar décadas practicando una religión y no hay cambios en su vida. No existe una transformación. No hay en ellos la revelación de la fuente a la cual se han conectado en realidad. Por eso es importante que consideremos las palabras del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 3, verso 9, él dice algo muy poderoso. Y el apóstol Pedro dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan. Es decir,
hablen bien, sin importar el contexto de la circunstancia que estén atravesando. Mire, en la vida vamos a enfrentar muchas situaciones complejas, incómodas, difíciles, frustrantes. Pero cuando usted se expresa de esas circunstancias, situaciones, personas, de esas emociones que le hacen sentir, lo que usted hace es revelar lo que hay en lo íntimo de su corazón. Entonces, aprender a hablar bien de nuestro entorno no siempre es fácil. De hecho, es muy complicado. Mayormente cuando referimos a personas que nos han herido o nos han decepcionado. Hablar bien del entorno en el que vivimos no siempre es fácil. Mayormente si este nos produce algún tipo de molestia o inconformidad. Pero algo que es muy cierto, amados hermanos, es que estamos tan mal entrenados por la vida que en muchas ocasiones no somos capaces ni siquiera de reconocer en nada algo bueno. Algo en algún momento de tu vida te marcó, te quebró, te rompió. Y a partir de ese momento, todo lo que se parece a esa circunstancia te provoca inestabilidad y no tienes la capacidad de poder reconocer algo diferente en medio de la presión que puedes llegar a experimentar. Hay personas que ni siquiera son capaces de hablar bien acerca de sí mismos. Hablar bien no es tratar de tapar el sol con un dedo. No es cegarnos a la realidad. Es más bien dejar de mirar por un momento lo que la circunstancia merece y optar por brindarle a lo que la circunstancia me impone como una reacción, una respuesta donde manifestaré lo que hay en mi corazón. Son dos cosas muy diferentes. La vida te impone una reacción, pero si tú estás en Cristo y estás conectado a Jesús, la obra del Espíritu Santo en ti limitará tu reacción para abrirte una puerta hacia la respuesta que debes brindarle a la circunstancia que estás viviendo. No es solo el hecho de percibir lo que el entorno me provoca y reaccionar. Es sujetar el impulso que la circunstancia me impone y ver las cosas desde la perspectiva de Cristo y responder. ¿Alguna vez ha quitado usted la tapa de algún bote con basura que tenía alimento o desechos en descomposición? ¿Alguna vez le ha tocado que abre la tapa y yo estoy seguro que ninguno de ustedes dice, aquí hay un perro muerto, 2 ratas, no, ninguno de ustedes hace eso. ¿Qué hacemos? Reaccionamos. ¿Ah? Reaccionamos. Las circunstancias a veces se van a parecer a ese bote. No son agradables, no son fáciles de digerir. Pero si estás en Cristo, puedes dejar de reaccionar de acuerdo al impulso que la circunstancia te impone y entonces respondes de acuerdo a la naturaleza que gobierna dentro de ti. Considere lo siguiente: la vida cristiana no se enfoca en reaccionar ante las circunstancias, sino en brindar una respuesta que esté de acuerdo con lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿No dice la Escritura, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? El punto es que si nosotros somos personas que simplemente nos dejamos llevar por el impulso, por la inercia de la circunstancia y reaccionamos,
¿dónde entonces está el gobierno de Cristo en nosotros? ¿Dónde entonces está la vida del Espíritu en nosotros? ¿A qué apunta esto? A que nuestro vínculo es deficiente. Nuestra relación con Dios no está trascendiendo en nuestra vida como debería trascender. Piense por un momento, ante las circunstancias que la vida le presenta, ¿usted está reaccionando o está respondiendo? Mientras que usted piensa esto, les hago otra pregunta. ¿A cuántos de este grupo les encanta el café? Ay, me encanta. Ok, bien, pasen algunos de ustedes. A ver, pasa Alicia, pasa Ricardo. ¿Acá quién es? Claudia, pasa. Sara, pásale. Hermana, pase también, por favor. De este grupo, ¿a quiénes de ustedes les encanta el café? Que dicen, me encanta. Pasa, por favor, pasa tú también. Hermana, pase. Fede, pásale. De ese lado, ¿a quienes les encanta el café? A ver, pasen por favor, ustedes 4, perfecto. De este lado, ¿a quienes les encanta el café? Pasa por favor, pasen ustedes 2. Excelente, voy a hacer una prueba, un ejercicio con ustedes. Dame permiso, Fede. Gracias. Y tengo aquí café. Ok, lo primero que voy a hacer es pedirles que huelan. Perciban su aroma. ¿Ok? ¿Qué es lo que les estoy mostrando? Los que ya lo olieron, ¿qué es? Café, ¿verdad? Ahora les voy a pedir que tomen un grano, obsérvenlo. Tiene características particulares, propias de su naturaleza, pero también como resultado del proceso al que ha sido sometido. La cosecha, el tostado, los procesos que ha vivido este grano. Todo eso ha implicado tiempo. Ahora les voy a pedir algo. Pónganlo en su boca y tritúrenlo. Pero no se pasen de inmediato lo que trituren el contenido. Disfrútenlo. Disuélvanlo bien. Aplástenlo bien. ¿Perciben eso? ¿A qué sabe? Sí, a ninguno de ustedes le supo a menta. Es café. El ejemplo apunta al hecho de que cuando nosotros estamos bajo presión, bajo circunstancias que nos están triturando, destruyendo, lo que debería aflorar de nosotros es lo que en esencia tenemos. No lo que la vida en su momento nos marcó, sino lo que Cristo hizo, porque si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, está experimentando nuevos procesos, está experimentando nuevos cambios de Dios, está haciendo de su vida algo nuevo. Y en lugar de reaccionar ante la adversidad conforme las circunstancias de mi pasado me marcaron para reaccionar, respondo de acuerdo a la naturaleza de Cristo en mí. Y entonces lo que ellos obtuvieron de ese grano fue lo mejor del grano. ¿Entiende? Cuando usted está bajo presión, puede reaccionar y ofrecerle a la circunstancia lo peor de usted. O puede responder y ofrecer lo mejor de usted. La decisión está en sus manos y el resultado está en qué tanto dominio le dé a Dios en su vida. Amén. Gracias, gracias hermanos, muchas gracias.
Un claro ejemplo de eso lo vemos en Jesús. Jesús está en la cruz colgado y él ve a gente que ayudó, personas a las que alimentó, personas a las que sanó, personas a las que ayudó de alguna manera, gritando: crucifícale. Si realmente fuera el Mesías, ya se hubiera bajado. Y saben, él, en lugar de hablar mal de ellos, optó por hablar bien. Y él los presenta ante el Padre de tal manera que la ira de Dios no se acumule sobre de ellos. Y les dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. No los está justificando por sus hechos, está bajando de nivel sus acciones con una expresión que denota no la circunstancia ni lo que la gente que lo acusa merece, sino lo que hay en él. Cuando reaccionas, le das libertad a tu viejo hombre de hacer lo que las circunstancias y el tiempo han forjado en él. Pero cuando respondes, le das la oportunidad al Espíritu de manifestar la obra de Cristo a través de ti. Te vuelvo a preguntar: en la presión donde sientes que la vida, las circunstancias te están destruyendo, ¿reaccionas o respondes? ¿Ofreces lo peor de ti o manifiestas lo mejor que Dios ha puesto en ti? Cuando la Escritura, amados hermanos, menciona cosas como bendigan a quienes los maldicen, no enfatiza de ninguna manera que como cristianos debemos de andar por la vida como si nada nos pasara o como si nada nos importara. No. Incluso la expresión de Jesús, que si alguien te pega en una mejilla, vuélvele la otra, no quiere decir con que como hijos de Dios debemos de permitir que la gente nos pisotee. Lo que Jesús está apuntando es a la importancia que tiene el no dejarnos llevar por la inercia del momento, a no reaccionar, porque cuando tú estás siendo sometido a una presión que es injusta, podemos reaccionar y devolver mal por mal, y en esa expresión ser más injustos que aquella persona que está obrando injusticia en contra nuestra. Entonces la expresión pongan la otra mejilla es: enfríen su cabeza para que no reaccionen, sino respondan de forma justa. No nos dejemos llevar por el impulso que puede revelar la naturaleza de ese hombre carnal que fue moldeado por circunstancias dolorosas, tristes, decepcionantes y que solo sabe vengarse. Démosle la oportunidad a esa nueva criatura en Cristo que puede manifestar la obra del Espíritu que se está dando día a día en su corazón. La palabra de Dios nos insta a reflejar a Cristo como en un espejo, a responder ante las circunstancias como Cristo lo haría. No simplemente a dejarnos llevar. Es fácil hablar de quien nos agrada, pero cuando comprendes que hablar bien no tiene nada que ver con aquella circunstancia o situación que te rodea, sino tiene todo que ver con quién eres tú, entonces puedes comprender que en tu hablar también estás revelando la naturaleza de tu vínculo con Jesús. Porque ya no reaccionas, porque estás cambiando, porque estás siendo transformado por Cristo.
Porque Dios está haciendo una obra en ti. ¿Entiende? Entonces, cuando la naturaleza de Cristo es en nosotros, podemos observar la vida desde esta perspectiva y entonces podemos hablar bien de quien sea. Y no es inventar, ¿verdad? Porque a veces pensamos que hablar a la grandeza es inventar cosas. Mi hijo pues no me salió tan inteligente, pero yo voy a hablar a la grandeza y tú eres como un Albert Einstein, hijo. No, o sea, también no se pase. Conocemos sus limitaciones. Tal vez se le cayó 3, 5, 10 veces. Usted sabe cuál es su problema. El punto al que voy es que hablar bien no tiene que ver con caer en exageraciones. Hablar bien tiene que ver con destacar aquello que en mí hay para esa persona y a través de esa expresión buscar edificarle. Sin caer en hipocresías, sin caer en exageraciones, sin caer en expresiones vacías. Eso es hablar bien. Entonces podré hablar bien de mi cónyuge, podré hablar bien de mis hijos, podré hablar bien de mis suegros, podré hablar bien de mis jefes, podré hablar bien de mis empleados, podré hablar bien de mis colaboradores, podré hablar bien de mis vecinos, podré hablar bien del presidente y hasta del pastor. Todo eso hace la obra de la cruz. Sí, digo, ya no será el pastor ahora el postre preferido en nuestra sobremesa. Ahora hablaremos bien. Y eso no dice o no indica que el pastor de pronto se volvió perfecto. No, implica que mi vínculo con Cristo tiene prioridad ante las circunstancias que, aunque no me favorezcan, no me beneficien o no me agraden, seguiré conservando lo que Jesús está haciendo en mí. ¿Alguna vez usted ha roto una dieta estricta que lleve por un alimento que al final ni le gustó? Dice, ay, se me antojó un pastelito. Y usted decide, con toda la carga de conciencia y lo que usted quiera, decide comprárselo. Lo muerde y ay, no se parece nada a lo que usted se imaginó. ¡Qué decepción! ¿Cree usted que valga la pena echar por la borda todo lo que ya Cristo ha estado haciendo día a día en su vida, solo por un momento de algo que no le está edificando? Entonces, en lugar de reaccionar, responda y manifieste lo que Cristo ha hecho en usted, lo que Cristo está haciendo con usted. ¿Ustedes creen que Jesús no podía reaccionar ante Pilatos? Él mismo le dijo, vamos, habla conmigo, si alguien te puede librar de la cruz, soy yo. Y Jesús solo le mostró un poco de lo que había en él. No tienes más poder sobre de mí que el que te ha sido dado de lo alto. ¿Para qué humillarlo? ¿Para qué decirle de cosas? Mejor habló bien de él y le dijo, tienes autoridad ciertamente, no lo dudo, pero no necesito, y te lo agradezco, que te intereses en lo que ya Dios determinó que sea. ¿Reaccionamos o estamos respondiendo? ¿Qué está pasando contigo? Mire, amado hermano, hablar bien, bendecir,
No es algo que va a brotar de usted después de que pase a que yo ore por usted, le imponga manos. No sucederá. No es de que, pastor, ore por mí, por favor, ya no quiero ver la vida con esta amargura. ¿Usted qué requiere? Establecer un vínculo que comience a tener influencia sobre su vida. Y ese vínculo es con Cristo. Hablar bien no es nada fácil, no se da en automático. Hablar bien es algo que requiere de disciplina, compromiso y constancia. Para aprender a bendecir, escuche esto, la oración es fundamental, pero la práctica es determinante. Tienes que practicar hablar bien de. Hablar bien hasta del trabajo que tienes. Hablar bien de un guisado horrible. Hoy te quedó menos peor mi vida. O para no escucharse así mal, hablas a la grandeza y le dices, ya le vas agarrando la onda. Bien. Comprende. En lugar de que digas, ¿quién se va a comer eso? No, pero ahí la llevas. Vas bien, échale ganas. Ejercítese en el arte de hablar bien. Porque en sus palabras se revela lo que Dios está haciendo a través de usted. En la expresión de su vida se revela a quién está vinculándose, quién está influenciando su vida, quién está influyendo sobre su diario vivir. Necesita practicarlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta que usted aprenda a bendecir. Hable bien de las circunstancias, aunque sean incómodas, no por causa de la circunstancia, no por causa del agresor, no por causa del que nos ha ofendido, por causa de ese grano de café que cuando usted lo trituró, le ofreció lo mejor de sí mismo. No lo olvide. Las presiones mal manejadas lo van a llevar a reaccionar y a mostrar lo peor de usted. Las presiones bien manejadas le darán la oportunidad para responder y ofrecer lo mejor de usted. Usted lo va a determinar, pero no puede dar lo que no tiene. Por eso necesita tener un vínculo con Cristo. Para concluir, leemos lo siguiente. Y eso tiene que convertirse en cada uno de nosotros como parte de nuestro estándar de vida. Amén. Y es lo siguiente: si lo que vas a decir no es más valioso que tu silencio, mejor no lo digas. Pero siempre que tengas la oportunidad y tu corazón te lo permita, rompe el silencio con alguna expresión que revele el parecido que hay entre Jesús y tú. Siempre tu expresión de vida reflejará a quién estás conectado. Que esa expresión indique que has pasado tiempo con Jesús. La noche en que Jesús fue entregado, una criada dijo de Pedro: él estaba con Jesús. Lo sé por su forma de hablar.
tus vínculos influyen en la expresión de tu vida. Nótenlo. Usted es el resultado de las relaciones más importantes que tiene en su vida. Y si esas relaciones no le traen estabilidad, usted demuestra siempre temor, siempre inseguridad, siempre miedo. Pero si hay una relación que le da estabilidad, seguridad, fuerza, capacidad, un horizonte, entonces usted hasta es capaz de sonreír. Porque aunque las circunstancias no cambien, el vínculo del cual nos alimentamos es lo suficientemente fuerte como para trabajar en nosotros desde adentro. Y entonces eso pasa cuando tú te conectas a Dios, cuando te conectas a Cristo. Tal vez tus circunstancias no han cambiado, siguen siendo como ese bote apestoso, pero en lugar de reaccionar, tu vínculo te hace responder, porque hay alguien que ya está teniendo influencia sobre tu vida, y ese alguien debe ser Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias.